Buongiorno, la Società Dante Alighieri, Comitato di Bogotà, ha il piacere di partecipare all'800° anniversario del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. Sono el profesor Pierpaolo Bianco e vi do il benvenuto. Buenos días, la Sociedad Dante Alighieri, el Comitato de Bogotá, se complace en participar en el 800° aniversario del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Soy el profesor Pierpaolo Bianco y les doy la bienvenida. Para comprender la importancia literaria y lingüística del Cántico de las Criaturas para la lengua y la cultura italianas es necesario contextualizar históricamente su creación. En la imagen vemos sobre la izquierda una parte del afresco de Giotto, en el cual se ve representado el santo con los pájaros. Al centro una lindísima fotografía de la Basílica Superiore di San Francesco en Asís. Y sobre la derecha una copia del manuscrito en el que está reproducida la obra, el Cántico de las Criaturas. Bueno, precisamente para contextualizar, en esta diapositiva les quiero mostrar la situación de Europa a través de los siglos. Vemos cómo el Imperio Romano representaba una unidad territorial, administrativa y lingüística, de todo el imperio, y poco a poco esa Europa se fue fragmentando cada vez más. La Italia del siglo XIII era muy distinta de la que conocemos hoy. Si bien ya los antiguos griegos habían identificado a la península calabresa y parte de la Lucania con el nombre de Italoi, nombre que luego se extendió a toda la península, desde un punto de vista geopolítico, esa lengua de tierra con forma de bota y acorralada por el Mediterráneo fue hasta hace muy poco un mosaico cambiante de pequeños estados, reinos, ducados, marquesados, repúblicas, principados, señorías, el estado pontificio y hasta el imperio. A diferencia de otros estados como Francia, Inglaterra y España, que logran la centralización del poder entre los siglos XIII y XV, el mosaico italiano perduró hasta 1861, que fue el año de la unificación de Italia en el Reino de Italia, un poco a la fuerza, desde los Alpes hasta Sicilia. Debemos recordar que a partir del siglo X hubo en general en toda Europa un considerable aumento de la población, con el consiguiente crecimiento de los intercambios comerciales, de la industria, de la manufactura, de la agricultura, y todo esto favoreció el renacimiento de las ciudades. En la Baja Edad Media se desarrolló el fenómeno de los comunes, que fue una modalidad de administración del Estado autogestionada por asociaciones de ciudadanos privados, con consejos, con estatutos, con reglamentos. Y este fenómeno se desarrolló en modo particular en el centro norte de Italia. La razón la razón más general, es que fue así por la falta de un poder centralizado. Allí el Sacro Romano Imperio tenía la soberanía nominal de los territorios, pero el control político y militar efectivo era débil, por lo que los poderes locales se multiplicaron, se fortalecieron y tomaron su propio rumbo. Como vemos en la imagen inferior derecha, ese centro norte de Italia se dividió en muchísimos comuni que eran la ciudad con su territorio. Eran efectivamente ciudades-estado que luchaban entre sí o formaban alianzas, pero cada una era autónoma. ¿Qué pasa en el centro y en el sur? En el centro existía el Estado Pontificio y en el sur, como ven en la imagen superior derecha, el Reino de Sicilia, que fue un estado más centralizado, dominado por la Casa Normanda de los Altavilla, lo que limitó considerablemente justamente el desarrollo de los comunes y de sus autonomías y favoreció la permanencia del sistema feudal. Como decía, se desarrollaron las industrias, el artesanado y por consiguiente el comercio, y se abrieron nuevas rutas comerciales gracias también a las rutas de peregrinos que conectaban Europa y Medio Oriente desde siglos atrás, y a la presencia de fantásticas e importantísimas repúblicas marítimas, en especial Génova y Venecia, que con sus rutas comerciales, como ven en los mapas, cubrían toda la cuenca del Mediterráneo. Hacia Oriente, sus colonias comerciales llegaron hasta el Mar Negro e incluso el Mar de Azov, y esto gracias también a las oportunidades que vieron detrás de las cruzadas para abrir colonias comerciales. De ese modo, la sal, las especias, los metales, la seda, las telas y otra infinidad de materias primas y de productos terminados iban de aquí para allá por todo el Mediterráneo y Europa, pasando por la península italiana, en donde se desarrollaron muchas manufacturas. Todo este dinamismo económico fortaleció a la burguesía mercantil, obviamente, un grupo social al que pertenecía la familia de nuestro protagonista, la cual en los albores del siglo XIII tenía una riqueza considerable. Francisco era entonces hijo de comerciantes y él mismo, antes de dejarlo todo para seguir su fe, fue un hábil mercader.
Hablemos de San Francisco. En la geografía oficial de San Francisco, y que fue la que trascendió los siglos, es la leyenda mayor. Aquí la palabra leyenda se debe entender en su acepción etimológica de lo que se debe leer. Es la de Bonaventura da Bagnoregio, es decir, San Buenaventura. La escribió cuando era ministro general de la Orden Franciscana, aproximadamente 37 años después de la muerte de su fundador, tras solicitar que se le enviaran todos los testimonios, recuerdos, documentos sabidos y por haber para entender y componer la figura del santo, a la vez que solicitó que todo lo que se hubiese escrito antes fuera quemado. Antes que él, Tommaso da Celano, que fue otro franciscano que había estado en la orden cuando el santo todavía estaba con vida, esto es importante, había escrito varias versiones, de las cuales la primera fue por solicitud expresa del Papa Gregorio IX para la canonización de Francisco, que sucedió apenas 2 años después de su muerte, en 1228. Em, en la imagen ustedes ven que se habla de una de las vidas de Tommaso da Celano. ¿Por qué? Porque Tommaso da Celano escribió la primera, que fue la que le solicitó el Papa, y después escribió otras en las que tuvo que reformular ciertas cosas por testimonios nuevos que recibía o por solicitación del ministro de la orden franciscana del momento. Así que no fue solo una, por eso se habla de las vidas de San Francesco, y ahí en la imagen, la que ven es probablemente la segunda, que fue un manuscrito descubierto recientemente, en 2014, por un estudioso francés, en perfecto estado de conservación. Ya hay algunas diferencias con la Vita Prima. Sobre la derecha ven la copia del manuscrito de la Legenda Mayor de San Buenaventura. Y en la Vita Prima, Tommaso da Celano habla inicialmente de Francisco antes de su conversión. Y sustancialmente, en pocas palabras, dice que Francisco fue un niño mimado, un adolescente malcriado, un joven descarriado, rumbero, mujeriego, vanidoso por el dinero, despilfarrador, manirroto, dice, pero generoso y bondadoso, hasta que se produce el drástico cambio que lo llevó a ser un santo de la Iglesia Católica y, como pueden ver en la imagen del medio, el santo protector de Italia junto con Santa Caterina di Siena. Ese es un recorte de un periódico del 20 de junio de 1939 que anuncia que 2 días antes el Papa Pío XII había proclamado santos, patronos de Italia, a San Francisco y a Santa Caterina. Bueno, de San Francisco se sabe que en su juventud siempre quiso ser un caballero y participar en las cruzadas. De hecho, participó en la guerra entre Asís y Perugia de 1212. Y recuerden que la Italia de los comunes era una Italia fragmentada en ciudades-estado que luchaban entre sí o hacían alianzas. Entonces, Asís era un comune, Perugia era otro, y hubo una guerra. Quedó malherido en esa guerra y luego, un par de años después, estuvo a punto de embarcarse para participar en la Cuarta Cruzada. Pero en ese momento tuvo la gran revelación y este profundo cambio que transformó su vida para siempre. Mucho más adelante, en 1219, en el ámbito de la Quinta Cruzada, él, ya habiendo fundado la Orden de los Franciscanos y siendo bastante conocido, insistió en tener un coloquio personal con nada menos que el sultán de Egipto, Malik al-Kamil, porque le quería anunciar el Evangelio, mostrarle la fe cristiana y sobre todo convencerlo de convertirse al cristianismo. El sultán, que estaba muy lejos de ser un bárbaro, lo acogió con cordialidad, lo escuchó, conversó con él con respeto y, bueno, por supuesto Francisco no lo convenció, pero el sultán le dio el salvoconducto para que pudiera ir a Tierra Santa, que desde hacía mucho tiempo estaba en manos musulmanas. Francisco regresó a Asís en 1220 y pocos años después, entre el 24 y el 25, escribió la composición que nos ocupa hoy, la Laudes Creaturarum, o Cántico di Frate Sole, el Cántico del Hermano Sol, o Cántico delle Creature, Cántico de las Criaturas. Em, y lo escribió el cántico no en la que en ese entonces era la lengua, o bueno, seguía siendo la lengua de la iglesia, de los intelectuales, de los notarios, de los hombres de ley, de los estudiosos, en fin, la lengua de la cultura, sino en una lengua popular que era la lengua de todos, los ricos, pero sobre todo, para él, de los analfabetas, del pueblo, porque era importante que su mensaje llegara a todo el mundo. Y las escribió entonces en ese
en esa lengua del pequeño rincón del mundo en donde vivía, que es el vulgar húngaro. Francisco fallece en 1226 y, como decíamos, fue canonizado 2 años después. Así que Francisco escribe los versos en lengua vulgar para todos. Pero, ¿qué es la lengua vulgar? En la península italiana existe solo una, la antepasada del italiano. Es la misma que usan en Sicilia, en Firenze o en Venecia. Es interesante notar que cuando se habla de lenguas romances, se piensa casi que exclusivamente en italiano, español, portugués, francés. Alguno pensará de pronto también en el pobre rumano, pero al catalán, al napoletano, al veneciano, al genovés, al boloñés, al siciliano, al valenciano, al leonés, al galego, al provenzal, al normando y a un largo, etcétera, se los trata como dialectos de la lengua nacional, pero no hay nada más alejado de la realidad. En general, cada uno es lengua hermana de la lengua nacional, que simplemente es el dialecto o la variedad local o la lengua vulgar que tuvo más y mejor suerte. En Italia, tanto el napoletano como el fiorentino como el milanese son hijos directos del latín, no del italiano. El italiano es la evolución del florentino culto del 300. En la imagen, como pueden ver, se ve claramente la división de las lenguas romances. Entonces tenemos Portugal, España, Francia, Italia, Rumania, pero dentro de cada área lingüística hay más divisiones. Y si vemos Italia, es un arco iris impresionante de variedades locales y lenguas diferentes. En la sola Toscana, miren cuántas variedades hay. Bueno, pero ¿cómo se llegó a las lenguas romances? La transición del latín a estas lenguas romances o neolatinas fue un proceso muy largo y gradual. De manera simplificada, podemos decir que existía un latín literario o clásico cultivado en la escritura, en los ambientes intelectuales, y un latín vulgar, es decir, la variedad hablada cotidianamente, pero por todas las clases sociales, no solo por los analfabetas, con diferentes niveles y variantes según el estrato social, el lugar, el momento histórico, el contexto, la situación comunicativa, etcétera. Un poco como sucede hoy, por ejemplo, con el español, con el italiano. Si yo hablo, depende de dónde hablo, con quién hablo, en qué situación hablo, cuándo, en qué momento histórico hablo, ese italiano, ese español es diferente. Em, con el tiempo, el latín clásico quedó cada vez más restringido a la escritura, a la retórica y a los textos normativos, mientras que en la vida diaria se utilizaba el latín vulgar, caracterizado por variaciones locales y por innovaciones que se fueron acumulando y fueron dando lugar a las lenguas romances o neolatinas. Em, Todo esto en un proceso de cambio de lengua natural y viva en continua evolución. Hubo variaciones lexicales, se empezaron a eliminar sonidos, especialmente los sonidos consonánticos finales de los casos del latín. Se fue perdiendo el sistema de casos, por lo que aparecieron los artículos, las preposiciones y otras estrategias morfológicas para sustituir esa información perdida, digamos. Lentamente cayó la diferenciación entre vocales breves y largas, que también eran diferenciadoras de significado en latín clásico, llamémoslo así. Por ejemplo, populus, pueblo, y populus, el álamo, el árbol. Malum, el mal, y malum, bueno, un fruto, en particular la manzana. Se empezaron a pronunciar vocales tónicas y átonas de otra manera, generando aquí y allá diptongaciones que no existían, diferenciación entre vocales abiertas y cerradas. Digamos que en español el sistema vocálico consta de 5 sonidos, pero en italiano, por ejemplo, son 7, y tenemos casos como pesca y pesca, en la que y son una pero abierta y cerrada, y esto diferencia el significado. Am, También hubo cambios consonánticos, es decir, cómo se empezaron a pronunciar las secuencias consonánticas y cómo fueron cambiando. Se perdió el género neutro latino y de manera que los sustantivos neutros se tuvieron que dividir entre el masculino y femenino al pasar a las lenguas romances. Por este motivo, leche en español es masculino, perdón, femenino, la leche, en italiano es masculino, il latte. En fin, muchos fenómenos y en cada lugar hubo un resultado diferente, aunque similar, obviamente. Entonces, por ejemplo, de apícula, que es el diminutivo de apis,
Se llegó a abeja, abella, abelle, etcétera. En la imagen pueden ver un manuscrito muy importante y el título que puse es del latín al latín. ¿Por qué? Porque estamos aún en el siglo tercero, cuarto después de Cristo, en una edad muy temprana para empezar a hablar de lenguas romances. Pero ya un desconocido profesor o maestro de gramática apuntó esta suerte de glosario en el que evidencia las derivaciones de entonces entre el latín hablado y el latín clásico, digamos, normativo. Entonces escribe ejemplos como speculum non speculum, vetulus non veclus, oculus non oclus, auris non auricla, etcétera, etcétera. Y es interesante notar que, por ejemplo, de speculum en el español se llevó a espejo con el sonido J, en italiano specchio, se mantuvo la K. Por ejemplo, vetulus, viejo, vecchio, viei, veglio, auris non auricla, auricla, oreja, orecchio, orella en portugués, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, todas estas variaciones empezaron a asentarse y hasta que llegamos a los primeros testimonios en lengua vulgar. Estamos ya entre los siglos noveno, décimo, once. Y en el siglo noveno hay dos momentos muy importantes que demuestran que ya hay una conciencia de que existen unas lenguas vulgares diferentes al latín. El primer momento importantísimo fue el Concilio de Tours en 813 después de Cristo, eh, impulsado también por Carlomagno, en el que se determina que en el imperio, en todo el territorio imperial, los sermones de las liturgias deben ser proclamados en la rústica romana lingua, atención, rústica romana lingua, y en la lengua tiotisca era la de los alemanes de la época. ¿Por qué? Porque la gente no los entiende si son en latín, pero es muy importante ese nombre, rústica romana lingua. Esto indica claramente que hay una conciencia, como decía, de que hay una lengua rústica que viene de Roma, pero no es el latín. Y por ese mismo motivo se considera como el acta de nacimiento de las lenguas romances, lingua romana, lengua romance. El otro evento importantísimo es el acuerdo que hubo entre dos de los tres nietos de Carlomagno, ¿se acuerdan la división del Imperio Carolingio? Quienes se juran ayuda mutua recíproca contra el tercer hermano. ¿Y qué pasa? Cada uno jura tanto en su lengua como en la del otro para que ambos séquitos, o sea, ejército, corte, cortesanos, pueblo, estén al tanto de la situación. Este juramento es transcrito por alguien y nos llegó como el primer testimonio justamente escrito de lengua romance. Se trata del juramento de Estrasburgo, que ustedes pueden ver en la imagen a la izquierda, del 842 después de Cristo, eh, que fue pronunciado y transcrito en francés antiguo, porque era el reino de los francos, y en germánico antiguo, que después se volvería de nuevo el imperio. Eh, si se lee la transcripción, pro Deo amor et pro Christian Poblo et nostro común salutamente, etcétera, etcétera, se entiende, ya se entiende. Obviamente hay palabras que todavía no, pero es un cambio ya muy, muy relevante. También vemos las glosas emilianenses del siglo X que fueron encontradas en un manuscrito en el monasterio de San Millán de Cogolla, en La Rioja, en España. Y es un apunte que el copista de la época hace al margen del libro en ibero-romance, con o aiutorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore, cual dueno jet ena honore, et quai dueno tienet ella, etcétera, etcétera. Lo mismo, si se lee, se entiende bastante. Ya está la semilla de lo que serán las lenguas romances de ahora. Y sobre la derecha tenemos el indovinello veronese, el acertijo veronés, de entre los siglos octavo y principios del noveno, en el cual digamos que suena un poco más latinizante que los otros dos, pero es evidente que ya no es latín. Separeba boves, alba pratalia, araba et albo versorio teneba et negro semen seminaba. Es un acertijo que habla de la escritura. Centrándonos
un poco más en la península italiana, hay otros documentos que demuestran esa nebulosa, digamos, de vulgares que en la bota se estaban desarrollando, además del indovinello veronese. Vemos los placiti campani, que son actas de procesos jurídicos de entre el 960 y 963 después de Cristo, en los que repetidamente se escribe como una fórmula, llamémosla así, en vulgar. Sao che coquelle terre, perché fine, que chi contene, etcétera, etcétera. Placiti Campani, estamos hablando de la Campania en el sur de Italia, la zona de Nápoles, un poquito más de Nápoles y un poco más al norte. Tenemos la Postilla Amiatina, el Monte Amiata en Toscana, y una muy, muy interesante que, como ven en la imagen, es la inscripción de San Clemente, de finales del siglo XI, más o menos entre 1084 y 1111, que además de mostrarnos estos vulgares, es quizás el primer cómic, la primera tira cómica de la historia, o bueno, del mundo occidental, no sé, con groserías y todo. De hecho, se lee que uno de los personajes dice, el Sisinos dice, Fili delle pute, traite, Gosmari, Albertel, traite. Y noten que cuando habla Sanctus Clemens, o sea, el santo, él sí habla en latín. ¿Por qué? Porque el latín seguía siendo obviamente la lengua de la iglesia. Aparte de estos, tenemos dos documentos muy interesantes, muy importantes, que son los ritmos. En realidad no son solo dos, pero les muestro dos. Ritmos, el laurenziano y el cassinese, em, de finales del siglo XII e inicios del XIII. Como pueden ver en esta diapositiva, en los ritmos ya hay, es evidente, una conciencia literaria, lírica de sus autores. Hay rima, hay métrica, hay estrofas regulares, y están escritos en vulgar. Vulgar toscano, el ritmo laurenciano, y vulgar centro-meridional, el ritmo cassinese, respectivamente, obviamente cargados de provenzalismos y latinismos. Esto era normal. Pero es muy importante esa conciencia literaria al escribir un texto. El asunto es que son autores anónimos, pero son de carácter juglaresco. Probablemente eran juglares que iban cantando estas composiciones. Estamos entonces en una época en la que empiezan a difundirse y a multiplicarse las manifestaciones escritas en las diferentes lenguas vulgares. Y no se trata solo de manifestaciones de alguna manera literarias. ¿Por qué? Porque se transcriben al vulgar, se vulgarizan composiciones provenzales. Sabemos que la literatura europea nace en Francia, se vulgarizan los cantares, por ejemplo, de gesta, pero también hay textos comerciales escritos en vulgar, listas del mercado, transcripciones notariales, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento de fermento lingüístico importante. Lo que nos lleva al Cántico de las Criaturas, y aquí vemos el manuscrito, un manuscrito posterior conservado en la biblioteca del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi, en el que está transcrito el cántico. La flecha les indica el lugar de inicio, con el verso Altissimo, onnipotente, bon signore, tue, etcétera, etcétera. Abajo a la izquierda lo dejé en el detalle para que lo puedan leer. Pues bien, estamos en el inicio del siglo XIII, 1225, hace 800 años, y Francisco decide escribir su composición en vulgar umbro. Vamos a leerla. Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue son le laude, la gloria et l'onore, et onne benedictione. Ad te solo, altissimo, se confano, et null'uomo ene digno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante cum grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sii, mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate focu, per lo qual ennallumini la nocte, ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra,
la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori ed herba. Laudato sii, mi signori, per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sola nostra morte corporale, della quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali. Beati quelli che trovarà nelle tue sanctissime volontadi, che la morte secunda non farrà male. Los vocablos resaltados son algunos de los latinismos en azul, vulgarismos en vulgarumbro en amarillo, probables dos francesismos, aunque no está claro si son francesismos o son latinismos, en verde, un provenzalismo, mesor, que viene del messer, en gris, y esta obra, que por mucho tiempo fue considerada como una composición, digamos, instintiva e improvisada, dado su carácter como de texto dictado a sus compañeros más cercanos y cantado pues por todos, pero la verdad es una obra pensada, razonada y estudiada. ¿Por qué? Porque tiene un alto grado de elaboración literaria a partir de las fuentes de la tradición escritural y de otros modelos litúrgicos que Francisco, por supuesto, que debía conocer a fondo. Bueno, aquí tenemos la traducción al italiano moderno y si se fijan, muchas palabras son prácticamente iguales o muy similares a ese vulgar umbro del 1200. El Cántico de las Criaturas justamente es uno de los textos más importantes de la literatura italiana y al mismo tiempo es uno de los más sorprendentes por originalidad. Es un himno de alegría, de agradecimiento, de alabanza a Dios, pero a través de todas sus criaturas, no solo del hombre, el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego, la tierra, los elementos, e incluso la muerte, cuando dice, si lodato per nostra sora morte corporale. Desde el punto de vista histórico y literario, el cántico tiene un valor inmenso porque precisamente está escrito en vulgar, en el habla de la gente común. Y esto fue algo revolucionario porque significaba que no solo los teólogos o los sabios podían comprender y rezar y cantar con estas palabras, sino también el pueblo sencillo. Como dicen los especialistas, Francisco muestra que la lengua hablada podía convertirse en vehículo de poesía y de una espiritualidad profunda, no solo para conversación cotidiana. No se trata exactamente de una poesía. Hay algunas estrofas, pero son que empiezan con la misma fórmula, laudato si, lo que crea un ritmo parecido al de una oración cantada, pero están formadas por un número irregular de versos. También hay rimas, pero son esporádicas. La composición es más una mezcla entre rima y prosa, es decir, una prosa ritmada. Y las fuentes, los estudiosos, comentan que Francisco, de hecho, pensó y escribió la melodía, pero se perdió posteriormente. Eh, hay un, hay un trabajo muy interesante de un fraile franciscano en años recientes que hace todo un trabajo de consulta para intentar revivir la que pudo haber sido la melodía del cántico. Es considerada como la primera composición literaria en lengua romance o vulgar italiana de autor conocido, porque ya vimos que en los ritmos preexistentes, el laurenciano y casinese, son composiciones literarias, pero juglarescas anónimas. Y además es literaria porque también aquí vemos un uso consciente de medios retóricos y lingüísticos. No es un escribir por escribir. Estamos entonces en un momento de fermento de estos vulgares del sí, como los llamaría Dante, para diferenciarlos de la lengua de Oc en Provenza y la lengua de Oil en el norte de Francia. Prácticamente sí, Oc y Oil era el modo de decir la afirmación. En toda la península, como vimos, empieza a haber manifestaciones escritas de los vulgares locales, de los cuales el sumo poeta, Dante, escribirá un tratado interesantísimo que se puede considerar como el primer tratado razonado científicamente o casi científicamente
en cuanto a la cuestión de la lengua, que es el de vulgari eloquentia. En las imágenes vemos tres ejemplos de vulgares italianos del siglo XIII, un vulgar siciliano, el vulgar milanés, el vulgar toscano, y se pueden ver ciertas, bueno, bastantes diferencias, pero algunas similitudes. Estos ejemplos, más los que hemos visto, muestran cómo el italiano fue naciendo poco a poco del latín popular a través de variantes locales que más tarde se unirían a una lengua nacional, que es, digamos, el florentino culto del 300. El cántico es, por tanto, un testimonio precioso de este momento de transición, pero no es solo una cuestión lingüística, de lengua. El mensaje del texto es igualmente innovador. Francisco no ve la naturaleza como algo que hay que dominar, sino como una familia. Eh, el sol, la luna son hermanos, el agua es humilde y preciosa, la tierra es madre, y hasta la muerte es una hermana que acompaña al ser humano en su camino hacia Dios. Entonces es una mirada llena de ternura hacia la creación que marcó profundamente no solo la espiritualidad cristiana, sino también la literatura posterior, y por eso tan importante la decisión de escribirla en vulgar umbro, para que la mayor cantidad de gente pudiera entenderla, cantarla, asimilarla. En conclusión, el Cántico de las Criaturas es al mismo tiempo el primer gran monumento de la poesía y de la lengua italiana, por autor conocido, y una de las expresiones más bellas, seguramente, de la espiritualidad medieval. Por eso muchos la consideran la cuna de la literatura italiana y sigue emocionando casi 8 siglos después por la sencillez, pero a la vez por la fuerza de su mensaje, que es un mensaje que hoy más que nunca tiene que volver a difundirse porque vivimos en un mundo que todavía no está muy seguro de su futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Arrivederci, a la próxima.